debe ser Jesús. No hay otro. No hay otro. Por eso, escuché en una ocasión a alguien decir, dime el cancionero o el repertorio de tu iglesia y te diré la teología que se predica en el púlpito. Enséñame el cancionero de tu iglesia y te diré, sin ir a tu iglesia, la teología que se predica desde el púlpito. Y tiene razón lo que dijo. Si los cantos no exaltan, reconocen a Jesucristo, no estamos en nada. Amén. Eso era parte de, eso no estaba en eso, pero quería decirlo porque esta canción me transporta y me lleva que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Antes de entrar en compartir la palabra de hoy que quiero compartir con usted, y justo a tiempo en este título del mensaje, Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. Un equipo de AITE, el mismo ministerio donde Nicolás Posada, Jonathan Nieto, Natasha, estuvieron cursando el entrenamiento de piloto y todavía siguen aquí en eso, y Jonathan y Natasha regresan este mes ahora para tener el servicio de comisión en agosto. Vamos a tener un servicio de comisión especial para enviarlos al Amazonas. Un equipo de aquí que está aquí en Dunelon, salió para Guatemala a explorar nuevas vías en la selva de poder entrar en contacto con etnias. Y estaban explorando y la avioneta cayó. Y se prendió fuego. Y entonces un hermano que se llama Luke falleció. Esté orando por la familia de Luke, porque él falleció en el lugar allá. Y Bruce, que era el otro compañero de vuelo, no falleció, pero tiene quemaduras de segundo o tercer grado en el 60% de su cuerpo. Recientemente lo han trasladado a Dallas, Texas, para ser atendido. Lo tienen en un coma médico por la gravedad imagino, del dolor del cuerpo y la reconstrucción. Tiene algunas fracturas en la cara también. Esté orando por Bruce y su familia. Su esposa y su hijo pequeño están en Dallas, allá. Bruce es mi vecino, vive al atrás de mi casa. Y Bruce ha estado con nosotros en programas especiales cuando Jonathan y Nico estaban con nosotros, que hicimos recaudación de fondos para el proyecto global. Es uno de una barba que tocaba un instrumento musical como un tambor grande. Esté orando, por favor, por Bruce y su esposa, su hijo, y por la familia de Luke, porque el Señor lo llamó en esta misión. Por favor, permítame tener una oración un momentito por ellos antes de comenzar, porque justamente el título del sermón de hoy, Señor, necesito un milagro. Bruce necesita un milagro. Bruce necesita un milagro. Y yo creo que pues algunos de nosotros aquí también en diferentes áreas, pero Bruce en este momento, por lo que le estoy compartiendo, necesita un milagro. Y quiero aprovechar esto para orar por él también. Padre, Señor, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia. Nos acercamos con confianza, sabiendo que usted escucha el clamor de su pueblo. Padre, en esta hora nos acercamos no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Y nos acercamos, Señor, no para pedir para nosotros, sino para pedir e interceder por tus hijos, Padre. Te quiero, Señor, pedir por la familia de Luke.
Señor, que sea usted sosteniendo esta familia. Yo no sé si tiene esposa o si tiene hijos, pero yo sé que tiene padres. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que usted le dé la fuerza a ellos y los ayude en todo este proceso de asimilación, aceptación que ellos están pasando, Señor. Te ruego, Señor, que suplas todo lo que necesita esta familia para que Luke sea no solamente traído a Estados Unidos, sino se le pueda dar cristiana sepultura acá, Señor, junto a sus seres queridos, Padre. Fortalece esta familia en este momento especial. Como también te pedimos, como el título que hemos hoy puesto en el mensaje que usted nos ha dado, Señor, necesito un milagro. Bruce necesita un milagro, Padre. Y ese milagro solamente puede venir del trono de tu gracia, Padre. Y nosotros nos unimos en oración en el mismo espíritu para pedir tu intervención divina en ese cuerpo. Que usted obre con los médicos que lo están atendiendo, Señor, y te glorifiques en ello. 60% de su cuerpo está quemado, Señor, pero sabemos que usted lo puede hacer nuevo. Padre, y nosotros confiamos en su bondad y en su misericordia, en su amor, o aún, aunque usted no lo haga nuevo, usted puede usarle así en medio de ello para tu gloria. Glorifícate de una o de otra manera, Padre. Dale fuerza a su esposa, a ese niñito que no entiende qué está pasando con su papá y por qué están pasando lo que están pasando, Señor. Ten misericordia, clamamos a ti por él en esta hora. También te quiero pedir, Señor, en esta mañana por nuestro hermano Valdemar, que sea usted, Señor, dándole también a él fuerzas en estos procedimientos que tendrá esta próxima semana. Darle sabiduría allí a los médicos que lo van a intervenir. Glorifícate en ello, Padre. Lo ponemos en tus manos porque sabemos que en tus manos es la mejor mano que él puede estar. Llénalo de tu paz y permite que su recuperación sea también pronta y segura. En tus manos lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. No solamente oramos ahora, pero manténgalo en oración, por favor, a Bruce y su familia, al igual que la familia de Luke. Bien, entonces, volviendo a lo que queremos compartir en este día, se cuenta de una niña pequeña que un día fue a su habitación y sacó un frasco que estaba escondido en su closet, en el ropero. Allí lo tenía debajo de las cajitas de los zapatos, y va allá y saca su frasquito, y allí tenía unos ahorros que ella había colectado por la casa y que le daban de vez en cuando, ¿verdad? Sus padres, y los contó 1, 2 y 3 veces, contó aquellos ahorritos que ella tenía allí, los echó en su frasquito y salió por la puerta de atrás de la casa y se fue a la farmacia del pueblo, ¿verdad? En estos pueblos pequeños, y se fue allí y cuando llega a la farmacia ve al farmacéutico hablando con un hombre muy elegante, vestido, pero habla que te habla, y no le había parado bola, decimos nosotros, no se había fijado en que la niña estaba allí casi de naricita en el mostrador porque no era muy grande, y ella estaba allí tranquilita esperando que se le preguntase qué necesitaba. Después de estar allí por algunos minutos y no irse, el farmacéutico le preguntó: ¿en qué te puedo servir? Pero parece que el farmacéutico le preguntó con un tono de voz bastante, un poquito fuerte, porque la niña insistía delante de ellos así, los miraba y todo esto, y como que el farmacéutico no le gustaba mucho que le estuviera interrumpiendo la práctica que estaba teniendo con aquel señor allí. ¿En qué te puedo servir? Se sintió incomodado, porque este señor con el que él estaba hablando era su hermano, que había venido de Chicago a verlo y iba de pasada por el pueblo, y realmente pues no se iba a quedar en casa y quería aprovechar el máximo que pudiera, porque hacía años que no lo veía. Entonces la niña le dice: yo he venido porque quiero hablarle acerca de mi hermano. Bien. El farmacéutico le pregunta: ¿qué pasa con tu hermano? ¿En qué te puedo servir nuevamente? Ella le dice: él está realmente muy, muy enfermo y quiero comprar
un milagro. Quiero comprar un milagro. Entonces ya el farmacéutico desvió la atención del señor con el que estaba hablando y le dice, ¿perdón? ¿Qué dijiste? Y la niña le repite, mi hermano está muy enfermo y necesito comprar un milagro para él. Su nombre es Andrés y algo malo ha estado creciendo en su cabeza. Y mi papi dice que solo un milagro puede salvarlo. Ahora dime, ¿cuánto cuesta ese milagro? El farmacéutico, impresionado por aquello y sin saber qué decir, pues le dice, nosotros no vendemos milagros aquí, hija. Lo siento, pero no te puedo ayudar. Ya ahora el farmacéutico bajó la voz, ¿verdad? Porque le conmovió y le chocó aquello que aquella niña le dice. Pero la niña es insistente y le dice, oye, yo tengo dinero para pagarlo. Si no es suficiente, puedo conseguir más. Solo dime cuánto cuesta. El hermano del farmacéutico, el hombre muy elegante y bien vestido con el que él estaba hablando, intervino y le preguntó a la niña, ¿qué clase de milagro necesita tu hermano? La niña le dijo, no lo sé. No sé qué clase de milagro necesita. Yo solo sé que él está muy enfermo y mi mamá dice que necesita una operación, pero mi papá y mi mamá no tienen dinero para pagarla, por eso quiero usar mi dinero. Entonces aquel hombre le pregunta, ¿cuánto tienes? Y ella le dice, tengo $1.11. Y lo he contado 3 veces. $1.11. Y ese es todo el dinero que tengo. Pero puedo conseguir más si hace falta más. Entonces, el hermano del farmacéutico, sonriéndose un poco, le dijo, bueno, qué coincidencia. $1.11 es el precio exacto del milagro que necesita tu hermano Andrés. Toma el dinero en tu mano, lo sostuvo allí con su manita y le dijo, llévame donde está tu hermano, tu papá y tu mamá. Este hombre, dice la historia, bien vestido, es el doctor Carlon Armstrong, un cirujano especializado en neurocirugía. La operación de aquel niño fue completada gratis, sin cargo alguno por su estancia en el hospital. Fue dado de alta y regresó a casa libre de aquello que estaba creciendo en su cerebro. La madre, cada vez que venían las vecinas y los vecinos, si se encontraba con alguien en la calle, ella decía, esta cirugía fue un milagro. Yo me imagino el costo de esta cirugía. Pero como la madre siempre iba con la niña, ella escuchaba lo que la madre le decía a las amigas o a los que se encontraban con relación a este tema, y ella por dentro sonreía y ella decía, ella sabía exactamente cuánto había costado el milagro. $1.11 más la fe de creer. Hermano, toda esta historia de esta niña con su hermano enfermo y lo que costó este milagro, en nuestras vidas nunca sabemos cuántos milagros vamos a necesitar. No sabemos cuántos milagros nosotros vamos a necesitar. Pero un milagro no es la suspensión de una ley natural, sino la implementación de una ley superior. Una ley sobrenatural. ¿A cuántas personas nosotros hemos escuchado decir, necesito un milagro? Usted ha escuchado decir, ¿verdad? Mucho eso. Quizá dentro de la familia, quizá dentro del círculo de amigos. Esto solamente un milagro lo puede hacer. Necesito un milagro. Pero vamos a hacerlo un poquito más personal. Hagámoslo un poquito más personal.
¿Cuántos de nosotros mismos no hemos dicho en algún momento, Señor, necesito un milagro? Señor, haz un milagro. Señor, solamente un milagro tuyo puede hacer esto posible. Ese no es solamente lo que hemos oído de otros que lo han pedido, sino nosotros mismos lo necesitamos. Yo creo que todos los necesitamos en diferentes ocasiones de diferente índole. Un milagro de salud, un milagro de situación legal, un milagro en las finanzas, un milagro en una situación X de la familia, un milagro en el matrimonio, un milagro con hijos rebeldes, un milagro en adicciones, un milagro en la salvación de un alma, un milagro en un imposible que tenemos, pero todos, en alguna medida, en algún momento hemos acariciado en nuestra mente la necesidad de la intervención sobrenatural de Dios para que haga un milagro en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres amados. Ahora, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no se puede explicar a partir de los principios naturales y que por lo tanto es imputado a la participación de una entidad divina. Esa es la definición general. La definición bíblica es un suceso que se da fuera del curso regular del orden natural producido por la intervención sobrenatural inmediata de Dios. Eso es un milagro. La intervención sobrenatural de Dios en un curso de una ley natural. Hoy deseo compartir con usted acerca de algunas condiciones que deben estar presentes. Algunas condiciones que deben estar presentes para que un milagro esté presente también. Para que un milagro, tenga efecto. Claro que lo que le voy a decir a usted no es una garantía. Dios es soberano y Él es el que lo hace, ¿ok? Pero en todas las veces que nosotros vemos en la palabra de Dios un milagro ocurrir, estas condiciones están allí. Pero al mismo tiempo que te voy a dar las condiciones para que un milagro ocurra, también te voy a decir un par de bloqueadores de milagros. Porque es interesante también y es importante que sepamos acerca de estas dos cosas aquí. Primero, para que un milagro ocurra, lo primero que debe haber es una necesidad. ¿Sí o no? Busquemos nosotros el Evangelio según San Juan. Vayamos al libro de Juan capítulo 11. Y vamos a referirnos a aquel milagro que ocurrió allí. Hay muchos milagros en la Biblia, pero vamos a estacionarnos hoy en el milagro de la resurrección de Lázaro. Pasaje conocido para muchos de ustedes, pero está en el Evangelio capítulo 11, versículo del 1 al 44. Por razón de tiempo no voy a leer todos los 44 versículos, pero usted mantenga la Biblia abierta o encendida en su celular para que pueda seguir lo que nosotros vamos a compartir en este día aquí. Lo primero que nosotros encontramos del 1 al 14 es la necesidad de un milagro que Marta y María estaban teniendo, ¿sí o no? Eso es lo primero que nosotros encontramos. El texto nos dice a nosotros aquí en el versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No pierda de vista ese versículo 5 porque vamos a regresar a él. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz del mundo, de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, ha muerto. Es la traducción de esta palabra en griego. Mas voy para despertarle, voy para resucitarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos no habían entendido esta frase todavía. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él ahora. Cada vez que vemos un milagro ocurrir en la palabra de Dios, es porque hay una necesidad real. ¿Sí o no? Es porque hay una necesidad real. ¿Se recuerdan el aceite que no se le acababa a la viuda en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no se le acababa? Porque Dios decidió suplir para ella, para que pudiera vender y pagar todos los gastos, sus acreedores, y no le llevaran sus hijos. Había una necesidad real, ella no tenía quien le proveyera, pero Dios es nuestro proveedor, sí provee. Había una necesidad y Dios la suplió allí. ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, comandado por Moisés, y salen y después están frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás y no tenían para dónde ir? Había una necesidad real de salvar sus vidas. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios abrió camino donde no lo había, como dice el canto, ¿sí o no? Abrió allí el Mar Rojo y por allí pasaron. Había una necesidad real allí. Cuando en la boda de Canaán se acabó el vino, había una necesidad real y Dios suplió allí en aquella necesidad real el mejor vino y lo sirvieron después, que hasta el maestre Sala estaba confundido por aquella acción de parte de Jesús. También el ciego Bartimeo tenía una necesidad real, ¿sí o no? Y Dios llegó allí para suplir esta necesidad real. Marta y María tenían una necesidad real. Su hermano había muerto. Esa era una necesidad real. Lo que te quiero compartir con relación a que esto es lo primero que debe estar presente para que ocurra un milagro, es una necesidad real. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades reales hoy? Estoy seguro que ahora mismo cada uno de nosotros tiene, no una, más de una. Más de una necesidad real que necesitamos la intervención divina del Todopoderoso. La necesitamos. Pero así como Marta y María le pasó, te pasa a ti y a mí también. Te pasa a ti y a mí también. Dios está consciente de nuestras necesidades. Dios está consciente de nuestras necesidades. Versículo del 3 al 6, no lo voy a leer, pero usted puede encontrar en él ahí que Jesús estaba aware, él estaba consciente, él sabía lo que estaba pasando con Lázaro. Y él decidió quedarse 2 días más aparte de esto. Marta y María no sabían que Jesús estaba consciente, pero Jesús sí estaba consciente. ¿Y qué es lo que te debe decir eso a ti y a mí? Que Él está consciente y Él sabe lo que tú y yo estamos pasando y lo que le estamos pidiendo también. Él sabe eso. Él sabe lo que necesitamos aún antes que se lo pidamos, versículo 6. Antes que se lo pidamos, pero si el versículo 6 todavía no es, vayamos a Mateo 6, versículo 7 al 8, y dice: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dios está consciente y sabe que tú y yo necesitamos un milagro. Él lo sabe. Él no está ignorando tu petición y mi petición. Él no la está echando a un lado. Él sabe. Él sabe. Por lo tanto, no permitamos que nuestra necesidad nos haga creer que Dios no nos ama o no le importamos lo suficiente para intervenir en nuestras vidas. No permitamos nunca que la necesidad que nosotros tenemos de que Dios obre de manera sobrenatural en nuestras vidas o en un caso que le estamos pidiendo,
No permitamos eso de que comience a susurrarnos al oído de que a Dios no le importa, que Dios no nos ama, que yo no he sido lo suficiente fiel, porque empezamos a torturarnos con eso y empieza allí aquel susurrito en el oído de que mira, esto no lo merece y Dios no lo va a hacer. No es así. Si Dios decide no hacerlo es por su soberana voluntad, pero sí le importamos y sí le interesamos. Porque Él lo mostró en la palabra. Sí le importó María, sí le importó Marta y sí le importó cada uno de los otros milagros que vemos allí. Sí le importa a las personas. Sí le importa. El texto nos dice a nosotros claramente, el que amas. Jesús amaba cuando está frente a la tumba donde habían sepultado a Jesús, dice que se estremeció en el espíritu. ¿Por qué? Porque amaba a su amigo, amaba a esta familia. Entonces el texto no nos está mintiendo de que Él no le importaba. Sí le importaba. Sí amaba a esta familia. De hecho, Juan 3:16 es por amor. Eso es lo que es por amor. Si tienes una necesidad y necesitas un milagro, debes de estar consciente que Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y a pesar que quizás aún no has entendido todas las cosas, no quiere decir que Él no está en control, que no te ama o que no le importamos. No quiere decir eso. Segundo, para que un milagro ocurra, debe haber fe. Debe haber presente una necesidad, todos la tenemos, pero ahora vamos al área de la fe. Porque esto está implícito en el texto de nosotros. Debe de haber fe. Mira el versículo 24 y el versículo 27 de allí. Se requiere fe. La fe es ver más allá de los ojos naturales. Mira el versículo 24, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé, yo estoy consciente de eso, yo tengo fe en que va a resucitar. Mira el versículo allí 27 también dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En otras palabras, Marta creía. Marta tenía fe. ¿Cuántas veces no habría orado Marta de que Dios tuviera misericordia y no se llevara a su hermano y a pesar de todo murió? ¿Ah? Yo considero que muchas veces. Y mandaron a avisarle al maestro. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Claro, ellas conocían. Porque ella misma da testimonio aquí que dice que yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Yo sé. Y si eres el Cristo y eres el Mesías, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Marta era una mujer de fe. Ella tenía fe en la resurrección de los muertos para el día postrero. Pero Jesús quería algo más de la fe de Marta. Jesús quería algo más de la fe de Marta. Y déjame decirte algo, hermano y hermana que estás aquí, amigo o amiga que estás aquí. Jesús quiere algo más de ti también. Y es esto. Jesús no confrontó a Marta sobre su fe en la resurrección del futuro, sino sobre su fe en el presente. Marta no dudó en ningún momento, que Lázaro resucitaría en la resurrección de los muertos. Eso dice el texto. Yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. Yo sé. Marta no duda en lo absoluto, ella cree eso. Esa es su convicción en su corazón.
Pero Jesús no la confronta con eso. Jesús la confronta con la fe del presente, no la del futuro, sino con la fe del presente. Y aquí viene el primer bloqueador de milagros: la lógica humana. Versículos 21, 22 y 32. La lógica humana es el primer bloqueador de milagros en la vida del creyente. ¿Por qué? Mire conmigo el versículo 21 de nuevo y versículo 22. Dice: Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Una deducción lógica. Si tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Si tú estás aquí, esto no hubiera pasado. Eso es lógico. Versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lógica también. Como eres el Hijo de Dios, como eres el Mesías, Dios va a responderte. Quizás no a mí, pero a ti sí te va a responder. Versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así que tanto Marta como María estaban ejerciendo realmente la lógica del ser humano de que si el Mesías hubiera estado presente, aquello no hubiera pasado. Pero como el Mesías no estaba presente de cuerpo, pues entonces aquello pasó. ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes? María y Marta apelaron a la lógica conociendo que Jesús era el Cristo. Ahora, la razón, ¿por qué no hubiera sucedido? ¿Por qué no hubiera sucedido si Jesús hubiera estado ahí? Bueno, el texto nos dice que Él amaba a esta familia. Ellas lo habían visto obrar a Él anteriormente con poder. La pregunta es, ¿por qué ahora no podía suceder? Esa es la pregunta. Si Él hubiera estado, esto no hubiera pasado. Bueno, ¿y por qué ahora no puede pasar? Ahí es donde se requiere la fe del momento. Ahí es donde se requiere la fe del momento. Aquí es cuando a veces sin darnos cuenta, en ese momento es a veces sin darnos cuenta, nosotros inconscientemente encerramos a Dios en una caja. Señor, yo sé que tú nos vas a resucitar en el día postrero, como dijo Marta. Señor, yo sé que nosotros pues vamos a resucitar también. Pero imagínese si aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, para esta situación específica que estoy viviendo ahora, no, para eso no. ¿Por qué? Porque la lógica muchas veces nos dice otra cosa. Dios está tan ocupado con otros asuntos más importantes. Entonces ahí viene el bichito este que nos habla aquí en el oído y nos dice: lo tuyo no es tan importante, y no lo creemos. Y sí somos importantes. No importa que sea pequeño el milagro o grande, no importa. Sí somos importantes. Sí somos importantes. Pero muchas veces, por lo que estamos pasando, que estamos sumergidos dentro de tantas emociones, tantos sentimientos encontrados, dependiendo de la situación X que sea, ¿no? Puede involucrar hijos, puede involucrar papá, mamá, puede involucrar matrimonio, puede involucrar familia. Dependiendo de la situación que sea, hay una gran cantidad de emociones y sentimientos a flor de piel que en muchas ocasiones nos turbamos, en muchas ocasiones nos bloqueamos. Estamos conscientes de Dios y que es todopoderoso, pero nos bloqueamos para el momento, Sabemos que Él puede hacer todo allá, pero para el momento estamos sumergidos dentro de esto, mis queridos hermanos. Y las emociones muchas veces nos traicionan.
Me encanta lo que dijo el doctor Tony Evans. Nunca permita que las emociones gobiernen tu teología. Nunca permita que tus y mis emociones gobiernen mi teología, lo que yo pienso acerca de Dios. Nunca permitamos eso. ¿Por qué? Porque mis emociones fluctúan, cambian, dependiendo de qué, de las circunstancias que estamos viviendo. Dependiendo de las circunstancias que usted y yo estamos viviendo, mis emociones van a variar. Pero la teología que nosotros tengamos de Dios, nuestro punto de vista acerca de Dios, ese no va a variar. Y ese va a estar firme, firme ancla en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo allí. En otras palabras, nunca permitamos que esto pase, mis hermanos. Confía en Dios, aunque no lo sientas. Confía en Dios, aunque no lo sientas, porque Él está ahí siempre y nunca nos ha dejado. Nunca, nunca. Tercera condición para que ocurra un milagro es obediencia. Es obediencia, no puede haber otra cosa. No puede haber. Lo primero es que hay una necesidad. Lo segundo es fe y obediencia. Y la obediencia se traduce en acción. La obediencia se traduce en acción. Mire los versículos 28, 29, 41 y 44. Dios puede hacer todas las cosas por sí sola, pero le encanta involucrarte a ti y a mí en sus procesos. ¿Verdad que sí? Él puede hacer todas las cosas como lo hizo en Génesis de la nada, por el poder de su palabra. Pero le encanta involucrarte a ti y a mí en el proceso de la vida. Por eso nos salvó y nos dejó aquí. No nos salvó y nos llevó inmediatamente, sino que nos dejó aquí para llevarnos en un proceso. En la boda de Canaán involucró a la madre de Jesús terrenal, María. Involucró al maestro de sala, involucró a los siervos. ¿Sí o no? Hubo más personas involucradas en esto. Cuando proveyó el aceite para las viudas, involucró a los hijos, a los vecinos, ir a buscar más vasijas para rellenar aquello. Involucró más personas. En el cruce del Mar Rojo involucró no solamente a Moisés, pero a los sacerdotes que entraran al agua. Hay que mojarse los pies. No fue que así le dijo, entren. Involucró a más personas. Y cada vez que usted ve un milagro obrar de parte del Señor, usted va a estar viendo que hay más personas involucradas. Aún hasta los 10 leprosos. ¿Qué fue lo que les mandó? Vayan y muéstrense al sumo sacerdote. Esa era la regla. Involucró a los sumos sacerdotes también, aquellos que ni creían en Él, pero los involucró. Para que vieran el poder de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí involucró a Marta, involucró a María, involucró a los judíos que dice el texto que habían venido para consolarlas. ¿En qué las involucró? Los involucró en que fueran y removieran la piedra para que fueran y vieran y sean testigos del poder y la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? A veces una sanidad involucra a varios doctores, ¿sí o no? A varios hospitales, a varios especialistas. Y así podemos citar cada uno de los casos. Porque Dios es soberano, porque Dios se glorifica, Dios te puede sanar así ahora mismo, pero también puede utilizar a varias personas en el proceso. Pensando en Bruce ahora mismo. ¿Involucró a quién? A las personas que lo rescataron. Involucró a aquellos que lo atendieron allí en este país donde ellos cayeron. Involucró todo ese personal especializado para tratar de mantenerlo con vida. Involucró transportación para traerlo a Dallas. Y ahora en Dallas está involucrando a un sinnúmero de médicos y especialistas para ser atendido. Y así sucesivamente en tu vida y en mi vida también. Así en tu vida y en mi vida. No siempre, pero muchas veces los milagros tienen un objetivo más grande que el físico que vemos nosotros delante de nosotros. Por lo general, lo espiritual está presente en cada milagro. Versículo 45 dice,
de lo que nosotros leímos o que les dije que le leyeran después. El versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué? Creyeron en Él. Creyeron en Él. O sea, cuando Dios decide entrar en escena, es porque es mucho más grande lo que está haciendo que lo físico que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos allí, mis queridos hermanos. Déjame decirle otro bloqueador de un milagro. El primero fue la lógica humana. Cuando entramos con todo lógica y queremos buscarle un razonamiento a todo, estamos echando la fe a un lado. El segundo es la falta de fe y desobediencia. Falta de fe y desobediencia. ¿Por qué? Porque mire, regrese conmigo a los versículos 41 y 42. Mira el versículo 41 y 42, dice allí: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Usted sabe qué fue esa oración? Esa oración fue una oración de acción de gracia. Eso no fue una oración de petición. No pierda el hilo de lo que le quiero decir. Esta oración no fue una oración de petición, fue una oración de acción de gracia. En realidad, escuche esto, en realidad el milagro ya había sucedido antes que se consumara. En el mundo espiritual ya había sucedido, pero no se había consumado en el mundo literal, físico. Por eso es que no es solamente la fe de que resucitaremos, se necesita fe para el diario vivir. Y esto es lo que quería confrontar el Señor Jesús a Marta y a María. Ellas tenían fe en que su hermano resucitaría en el día postrero. Pero ¿y qué pasa si Jesús quería resucitarlo ahora? ¿Te das cuenta? Mire conmigo atrás, en ese mismo capítulo. Vayamos atrás al versículo 3. Voy a empezarle del 3, del capítulo 11. Dice: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a María y a Marta y a su hermano Lázaro. Y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Entonces, el versículo 11 es donde nos dice a nosotros que el milagro ya estaba dado, la oración ya estaba contestada. Porque dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En otras palabras, mi Padre ya me ha escuchado. Mi Padre ya le concedió el que lo resucite, porque esto es para la gloria de Él. Esto es para la gloria de Él. Pero ¿qué pasaba? Escucha ahora el escenario entero. ¿Qué pasaba? Marta y María no sabían que ya Dios Padre había contestado la petición de Dios el Hijo. Que había contestado la petición del Hijo, no de la resurrección el día postrero, sino de la resurrección ahora mismo, cuando Jesús llegara allí. Ellas no lo sabían. Y por eso cuando ellas van y dicen: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, no te he dicho que si crees ahora mismo Él puede resucitar. Él resucitará también allá, pero aquí también puede hacer ahora. Cree ahora, Marta. Ese es el punto de esto. Cree ahora. Señor, necesito un milagro. Todos hemos estado ahí. Quizás algunos estén ahí ahora. Si estás ahí ahora,
ya tienes la primera requisito, una necesidad. Segundo es fe para creer a Dios en el momento. Dios lo puede hacer ahora. Si decide no hacerlo, también sigue creyendo. Si decide no hacerlo, sigue obedeciendo. En el caso de Marta y María, el resultado fue positivo. No siempre los resultados son positivos, pero aun cuando los resultados no sean positivos, sigue confiando y creyendo en el Señor, mis queridos hermanos. Termino con esta meditación. ¿Necesitas un milagro hoy? ¿Necesitas